Y seguimos en octubre, mes de Halloween y mes en que yo sigo haciendo estos videos especiales y no hay nada más horrible y asqueroso que los parásitos. El parasitismo es un tipo de relación entre dos organismos en el cual uno se beneficia a expensas del otro, casi siempre con consecuencias para aquel organismo que es el hospedador. Hay distintos tipos de parásitos a lo largo de los distintos grupos de organismos vivos. Tenemos virus, bacterias, protozoos y distintos grupos de animales que han evolucionado para ser expertos parásitos. Y en particular hay un grupo de parásitos que se caracterizan por ser alteradores del comportamiento, es decir, aquellos parásitos que son capaces a través de infectar el sistema nervioso central o producir neuroquímicos de distinta índole que hacen que cambien los mecanismos de control y de comportamiento que tiene el hospedador, para así aumentar sus chances de ser transmitidos a otro hospedador o tener más chances de poder dejar descendencia, es decir, más éxito reproductivo. Uno de los alteradores de comportamiento más conocidos es el virus de la rabia, que es el lisavirus, que se caracteriza por aumentar la salivación del animal que la porta porque se encuentra el virus concentrado en la saliva y aumenta también la agresividad del organismo. Esto hace que sea más propenso el animal a morder a otro animal y así es más fácil para el virus transmitirse a otro huésped. En el caso también particular, seguro han escuchado de que este virus produce hidrofobia, es decir, miedo al agua y también espasmos laringios. Esto es porque así el animal, al no tomar agua, no se limpia la saliva o se traga el virus y pasa al estómago, aumentando así las chances de transmisión del virus, ya que se empieza a concentrar en la boca y en la saliva. Entre otros de los virus que provocan cambios de comportamiento tenemos un grupo de virus de la familia Baculoviridae que se caracteriza por infectar orugas de polillas y mariposas, y lo que hacen en particular es aumentar la cantidad de hambre del insecto y así esto aumenta la cantidad de material alimenticio para que el virus se reproduzca. Luego, cuando el virus está listo para ser transmitido, la obligan a la oruga a caminar muy alto y a segregar enzimas que disuelven los tejidos y básicamente llueven tejidos de material virósico en la vegetación y así asegura su transmisión a otro huésped. Uno de los alteradores de comportamiento parecidos a los de la oruga son los hongos parásitos como Cordyceps o Ophiocordyceps, que se conocen mucho por la serie y el videojuego de The Last of Us, que se caracterizan por infectar artrópodos y en los casos extremos de ciertas hormigas las controlan casi hasta la muerte, generando esto tipo hormiga zombie y haciendo que antes de morir la hormiga se trepe a una hoja lo más alto que puede, se aferre a ella y ahí es recién cuando sale el cuerpo fructífero de la espora y esparce sus esporas. No voy a hablar más de esto porque ya hice todo un videito, si quieren lo pueden ir a buscar y son muy interesantes estos hongos. Existen parásitos que tienen ciclos de vida complejos, es decir, pasan de un hospedador a otro a medida que van avanzando en sus distintas fases y suelen aprovechar las cadenas tróficas, y en particular aquellos que son alteradores de comportamiento se caracterizan por justamente cambiar el comportamiento o alterar el comportamiento del huésped intermedio para facilitar su predación por parte de un predador superior en la cadena trófica. Ese es el caso del Toxoplasma gondii, que es el que produce la toxoplasmosis, donde su hospedador definitivo son los gatos o los felinos en general, y lo que hacen es alterar el comportamiento del huésped o intermedio, que suele ser los ratones, y lo que provocan es que justamente producen distintos tipos de neuroquímicos que alteran el hipotálamo, haciendo que los roedores no tengan miedo o tengan menos miedo hacia los gatos y también sean más torpes, si se quiere, es decir, les saca el miedo, la ansiedad y el estrés. Entonces, por ejemplo, los roedores no sienten aversión a la orina del gato y se suelen quedar más tiempo explorando en áreas donde existen gatos, y tampoco son muy rápidos en sus reflejos. Entonces esto hace que los gatos les sea más fácil cazar a esos roedores. Y otro caso alterador de comportamiento del hospedador intermedio es del Trematode Lecochloridium paradoxum, cuyo hospedador final son las aves y el intermedio son los caracoles. Entonces, una vez que se desarrolla este gusano dentro del caracol, lo que hace es invadir los tentáculos oculares del caracolito y
y como tienen bandas de colores, empiezan a vibrar y moverse para llamar la atención de las aves. Asimismo, cambia el comportamiento de los caracoles, haciendo que estos se dirijan hacia la luz, es decir, que sean más propensos a seguir la luz y salir de su escondite, aumentando las chances de que las aves se lo puedan comer. Entonces, los insectos no suelen ser endoparásitos toda su vida, sino que suelen transcurrir una etapa de su vida como endoparásitos, en particular cuando están en estado larvario. Entonces los adultos se encargan de poner huevos en otros artrópodos, como en el caso de las especies del género Pseudaction, que es una mosca parásita que se caracteriza por poner sus huevos en los tórax de hormigas rojas, y la larva migra hasta el cerebro de la hormiga, se alimenta de ella hasta que crece, y en el momento en que ya está a punto de eclosionar, lo que hace es controlar a la hormiga para que se desplace por fuera del nido, casi siempre varios metros, hasta 50 metros, para que se refugie en un lugar solitario y oscuro, y ahí recién eclosiona de la cabeza de la hormiga. Y es muy característico porque cuando está a punto de eclosionar la mosca, se suele desprender la cabeza de la hormiga del resto de su cuerpo, por lo tanto se la denomina mosca decapitadora. Bueno, y un caso particular de los insectos son las avispas parásitas, como por ejemplo Apules comprexa, que es típica avispa esmeralda que parasita cucarachas, y lo que hace es con su veneno paralizarlas, guiarlas hasta su nido, enterrarlas vivas junto con un huevito y las mantiene vivas en estado letárgico. Entonces cuando la larva surge del huevito se puede alimentar de un insecto relativamente fresco. Pero hay dentro de las avispas formas que alteran el comportamiento en un caso que se denomina manipulación de guardaespaldas, como en el caso de Dinocampus coccinella, que se caracteriza por parasitar escarabajitos o mariquitas, y lo que hace la larva es tratar de alimentarse de la hemolinfa del insecto, es decir, básicamente de su sangre y otras sustancias, pero tratando de que permanezca el insecto vivo lo mayor tiempo posible, y una vez que entra en estado de pupa, el insecto lo que hace es, al estar encima de la pupa, protegerlo de posibles depredadores. Otra especie de avispa, que es Hymenopulmensis argiafaga, muy difícil ese nombre, se caracteriza por parasitar arañas, y lo que hace es, en particular, la larva de esta avispa es alterar el comportamiento de construcción de telarañas de este artrópodo. Entonces libera químicos para que la araña empiece a estructurar una telaraña con forma de pupa, de capullo, y una vez que la araña termina de realizar eso, la larva termina de alimentarse de la araña, matándola, y entra a ese capullo recién formado a pupar. Bueno, como pueden ver, el parasitismo evolucionó a terrenos totalmente tenebrosos. Este tipo de control de comportamiento del hospedador es bastante particular y seguro ha inspirado muchas series, novelas, juegos a lo largo de la historia de la humanidad. Así que díganme en los comentarios si conocen, como por ejemplo en el caso de Cordyceps con The Last of Us, casos de parásitos que hayan inspirado obras de ciencia ficción, que me interesa. Y si les gustó mi contenido, denle me gusta y denle like y síganme, que sigo haciendo videos todas las semanas con explicaciones de este tipo.